Buenos días, estudiantes. El tema que vamos a ver el día de hoy es determinamos la tendencia de participación para la seguridad ciudadana. Y el tema matemático que nos vamos a apoyar para esto va a ser la progresión geométrica. Muy bien, comencemos. ¿Qué es la progresión geométrica? Decimos que una sucesión de números está en progresión geométrica, o PG, cuando cada uno de ellos es igual al anterior multiplicado por una cantidad constante llamada razón de la progresión. ¿Cómo? O sea, lo explicó mediante este ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, esta situación, esta sucesión de números. A ver, un segundo. Tenemos así. 1, 2, tenemos 3, tenemos 4 y tenemos 8, ¿verdad? Listo. Esa es nuestra sucesión. Entonces, nosotros decimos, esta sucesión es una progresión geométrica. ¿Por qué es una progresión geométrica? Porque hay una razón entre cada término. Por ejemplo, el 1, si tú le multiplicas por 2, 1 por 2, te sale 2 y obtienes el siguiente. Si haces de nuevo eso, o sea, si multiplicas 2 de nuevo por 2, allá hace el 4. 2 por 2, 4. De nuevo, si al 4 lo multiplicas por 2, ¿cuánto te sale? 8. Entonces nosotros decimos, es una sucesión con progresión geométrica. ¿Por qué? Porque todos los términos, hay una razón que los multiplica por 2, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser la razón de esta sucesión? 2. ¿Por qué 2? Por esto. Ok, por esto. Por 2, por 2, por 2. La razón vendría a ser 2. De nuevo, otro ejemplo. Por ejemplo, acá hay una progresión geométrica decreciente. ¿Y cuáles son los términos? Me refiero a estos acá. ¿Y cuáles son los términos de esa progresión? Por ejemplo, ¿no? Esta es la progresión -1, -3, -9 y -27. Es una progresión geométrica de razón 3. ¿Por qué dice que es decreciente? Simplemente porque los valores están decreciendo. Porque, por ejemplo, ustedes saben que mientras más negativo es el número, entonces es más decreciente, ¿no? O sea, es menor. Muy bien, entonces, -1 y -3. ¿-1 por cuánto le tengo que multiplicar para que me salga -3? Tendría que ser por 3. -1 por 3, -3. ¿Por qué menos? Porque es negativo, ¿no? Que está el menos. Del -1. Ya. De nuevo, si al -3 yo lo multiplico por 3, -9. Y si al -9 le multiplico por 3, sale -27. Y ahí está la solución. Entonces, vendría a ser una progresión geométrica decreciente de razón 3. ¿Por qué? Esto es porque hay una razón 3 acá, ¿no? Como ya les expliqué en el ejemplo anterior. 3 por 3 y por 3. Y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, ahí están las progresiones geométricas de razón 2 y de razón 3, como ya les expliqué. Ahí está. Muy bien. Sigamos. Razón. La razón divide cualquier término entre su inmediata anterior. No, simplemente la razón es lo que ya le hemos explicado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esto acá, 2,8,16, ustedes al ojo me van a decir, la razón es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 me sale 4, 4 por 2 me sale 8 y 8 por 2 me sale 16. Ya sabemos que la razón es 2. Muy bien, algo importante que podemos sacar de esta explicación es el A sub n. ¿Qué significa el A sub n? El A sub n significa el término n o término enésimo. ¿Cómo así? Por ejemplo, A sub n. Si n vale 3, por ejemplo, ya no sería A sub n, ¿no? Sería A sub 3. ¿Y qué quiere decir A sub 3? Quiere decir el término que está en la posición 3. Por ejemplo, posición 1 es el 2, posición 2 es el 4 y posición 3 es el 8.
Entonces, este vendría a ser el A sub 3. Muy bien, entonces, el A sub n, el A sub 3, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser igual 8. A ver, yo les pregunto, ¿cuánto vendría a ser el A sub 4? Lo único que tienen que hacer es contar, ¿no? Primero, segundo, tercer, 4. El A sub 4, o el término 4, así se representa, vendría a ser igual a 16. El cuarto, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ya, a eso se refiere el A sub n. El n puede tomar cualquier valor, dependiendo del que ustedes necesiten. ¿Cómo hacen ustedes para hallar la razón geométrica? Simplemente se puede hacer al ojo o pueden dividir, ¿no? Como acá está en esta fórmula y acá. Por ejemplo, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos 2, 4, 8, 16. Nosotros si lo multiplicamos por 2, por 2, por 2, nosotros sabemos de que la razón es 2, ¿verdad? Pero hay otra forma de hacer. ¿Y cómo sería? Simplemente sería dividiendo las razones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo lo siguiente, la siguiente sucesión, yo divido, y me dicen que está en progresión geométrica y me piden allá la razón, lo único que tengo que hacer es dividir dos términos. Cualquiera puede dividir, por ejemplo, 12 entre 3, y me sale 4. O también puedo dividir acá como puse en el ejemplo, 192 entre 48. Ojo, que tienen que dividir dos términos sucesivos y que en el numerador tiene que ir el término mayor, ¿no? Y ahí hallarían la razón. Muy bien, sigamos. Esto es lo que ya les explicaba, es el término enésimo. Se utiliza para poder hallar el número que se encuentra en una posición en progresión geométrica. Y también se usa mayormente para términos que están en una posición lejana. ¿Cómo así? Por ejemplo, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos esta sucesión. A ver, el acá. Y dicen esta es la sucesión 1, 2, 3. Y me piden hallar la que está en la posición 12. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es hallar la razón. Acá ya la tenemos. La razón es 3. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar por 3, por 3, por 3, por 3, por 3 muchas veces. Entonces, para no estar haciendo todo eso, está la siguiente fórmula. Y es la que tenemos acá. ¿En qué consiste? Para hallar la posición en término enésimo, recuerden que les expliqué. Si, por ejemplo, en lugar 12 sería A12. Entonces, n valía 12. Porque me piden en el término del lugar 12. Entonces, para hallar el término en lugar 12, siguiendo la fórmula de acá abajo, lo que tengo que hacer es primero, va a ser igual al término 1. ¿Cuál es el término 1 de esta solución? El término 1 vendría a ser el 1 sobre 729. Vendría a ser 1 sobre 729 por la razón. ¿Cuánto es la razón? Acá nos dieron el dato 3. Por 3 elevado a la ¿cuánto? A la n menos 1. N vale 12. Entonces, n menos 1, ¿cuánto será? 11, ¿verdad? Entonces, 3 a la 11. Y eso ya lo sacan en su calculadora y llegan a la respuesta que sería 243. Y es lo mismo que está acá, miren. Por ejemplo, aquí está el término 1, la razón, y nos piden el A sub 12. Aplicaron esta fórmula y hicieron lo mismo, si se dan cuenta. A ver, un segundo. Esto acá que hicimos nosotros, ellos lo han hecho acá. 1 sobre 729 por 3 a la 12 menos 1, que vendría a ser 3 a la 11 que está acá. Ellos, ¿por qué pusieron abajo 3 a la 6? Porque efectivamente 729 es igual a 3 a la 6. Entonces, en vez de poner 3 a la 6, en vez de poner 729, pusieron 3 a la 6. Bien, entonces, ustedes saben de que si ustedes tienen la división de dos números con la misma base, pero elevados a diferentes exponentes, por ejemplo, 2 a la 11 y 2 a la 5. ¿A qué va a ser igual esto? Simplemente va a ser igual a la misma base, o sea, 2, pero a la 11 menos 5, que vendría a ser 11 menos 5, 6. Y así es como
como se halla, ¿no? 2 a la 11, 2 a la 5 y se resta el 11 menos el 5 cuando se están dividiendo. Acá hicieron lo mismo, 3 a las 11 y 3 a las 6. Y te sale 3 a la 11 menos 6. 11 menos 6 es 5, 3 a la 5 y 3 a la 5 es 243. Y ahí está como que un poquito más desarrollado. Muy bien, espero se haya entendido. Digamos. Situación significativa. Un estudiante está desarrollando su tarea y encuentra el siguiente problema. Calcular la suma de los 5 primeros términos de la progresión geométrica. Y nos dan de dato, ¿no? Nos dan de dato que la razón es 0.5 y cuyo primer término es 16. A sub 1 es primero. Muy bien. Sigamos. Para calcular la suma, debemos saber cuáles son los 5 primeros términos. Como nos dan la razón y el primer término, solo tenemos que multiplicar. Bien, entonces acá sería, ¿no? Nos dan el dato R es igual a 0,5 y A sub 1 es igual a 16. Entonces, razón igual a 0,5 y A sub 1 igual a 16. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, paso 1, calculamos los 5 primeros términos. ¿Recuerdan cómo se llama? Entonces, acá lo explico, ¿ya? Primero tenemos 16. Acá lo pongo, 16. Y me dicen, la razón es 0,5, entonces 16 por 0,5, o sea, si lo multiplico, ¿qué me va a dar? 8. ¿Y 8 qué vendría a ser? Vendría a ser el segundo término, el término 2. Si el 8 lo multiplico de nuevo por 0.5, ¿qué me vendría a dar? Me vendría a dar 4. Y 4 vendría a ser el término 3. Y así como se dan cuenta es lo que están haciendo, ¿no? 16, el término 1. 16 lo multiplico por 0,5, me sale el término 2. Y el término 2 vendría a ser 8. Para llegar al término 3, este 8 que está acá, este 8 es el mismo, lo multiplicamos de nuevo por 0,5 y nos sale 4. 4 vendría a ser igual al término 3. Aquí está. 3, el término 3 es 4. Para llegar al término 4, ¿cómo hago? Multiplico el término 3, o sea que está 4, por 0,5 y nos sale 2. Entonces, lo que hemos hecho acá, simplemente lo podemos representar de la siguiente manera, ¿no? Podemos ir 16, 8, 4, 2, 1 y así sucesivamente. Entonces, a nosotros nos piden solo la suma de los 5 primeros, que vendrían a ser estos, ¿no? 16, 8, 4, 2 y 1. Entonces, simplemente hallamos lo que nos piden. La suma de los 5 primeros términos. 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Que efectivamente nos da 31. Y la respuesta sería, la suma de los 5 primeros términos es 31. Muy bien, sigamos. Bien, entonces eso es todo por la sesión de hoy. Eh, lo que sigue es que resuelvan los retos prácticos que se les ha brindado. Y cualquier duda que tengan, me están comunicando. Cuídense.